Hoy, en este día, víspera de Reyes, es el día tal vez más triste de toda mi vida. Hoy le he dicho adiós a la persona o al ser que más he querido en mi vida. Mi perro, Tyson, nos ha dejado hoy con 9 añitos y 2 meses. Este perro ha sido mi vida y en este vídeo pues os voy a contar esta historia de amor que comenzó en agosto del año 2010. Por aquel entonces yo acababa de empezar una nueva vida. Me acababa de mudar de mi ciudad natal, de Madrid, a iniciar una nueva aventura solo en Málaga, a 600 kilómetros de mi familia. En aquel entonces estaba solo y compartía piso con un compañero de trabajo. Y se nos ocurrió la idea de tener una mascota para hacernos compañía. Los dos estábamos solos, él era de Extremadura, yo de Madrid. Y pues estuvimos mirando perros para adoptar, animales y demás. Hasta que un día vimos a Tyson. Cuando fuimos a cogerlo, pues ocurrió un hecho que sería el más afortunado de toda mi vida. Él no quería asumir la responsabilidad de ser el titular, el dueño oficial del perro, así que lo hice yo. Y esta fue la primera noche que pasamos juntos él y yo. Ahí estaba, tumbado en el suelo al lado de mi cama. Le saqué esa foto ese primer día. Fue el perro que más felicidad me ha podido dar y más amor en su vida. Me quería como nadie, y yo le quería a él igual. Estuvimos muchos años juntos. El primero fue el más difícil. Cada vez que me iba a trabajar, él pues se quedaba en casa, lloraba, me echaba de menos, ladraba, no quería que me fuera. Un perro increíble, más bueno que el pan. Toda la gente me paraba siempre por la calle diciendo que qué guapo era el perro y que todos querían tocarle. Los niños pues, pensaban que era un lobo, o que era un perro de nieve mezclado con un lobo. Siempre todos pensaban que era un lobito. Y era un perro muy bueno, muy bueno. No ladraba nunca. La única vez que les he visto ladrar en toda mi vida a lo largo de todos estos años solo ha sido cuando otro perro le ladraba por la calle. En casa, si quería algo, siempre me daba un golpe con el hocico o me daba con su patita pidiéndome algo. Pero nunca, nunca ladraba. Este perro me ha dado la mayor felicidad de mi vida. Por él decidí cambiarme mi nombre cuando empecé esa etapa nueva en Málaga viviendo solo, y pasar a llamarme Tyson jugando online a videojuegos. Este perro me ha dado el amor que más he sentido, y hemos estado él y yo solos toda nuestra vida. Hemos pasado etapas juntos que nadie pasaría. Hubo una etapa que cuando el trabajo con el que vine a Málaga se fue a la mierda y me quedé en paro, y mientras buscaba otro, él y yo teníamos dos opciones: volver con mi familia a Madrid o quedarnos ahí y seguir luchando por nuestro sueño. Decidimos quedarnos luchando y estuvimos 2 meses que me acuerdo que el perro tenía su comida y yo vivía solo a base de agua del grifo y arroz blanco, que alguna semana podía permitirme una lata de tomate frito porque todos los ahorros iban para el alquiler para poder seguir manteniendo hasta que encontrara otro trabajo, y eso hice. Y finalmente pudimos seguir juntos. Nos fuimos a vivir en solitario a otro estudio, un típico estudio de Málaga, de la calle Carretería, de esos que tienen apenas 10 metros cuadrados, en los que apenas había un sofá, un baño, la cocina pues todo compartido con el dormitorio que era un sofá cama, y él y yo ahí estuvimos viviendo durante años, los dos completamente solos, y aún así fuimos lo más felices que pudimos. Con él viajamos juntos por muchos sitios, nos lo pasamos de puta madre, nos echamos nuestras risas, nos divertíamos a nuestra manera. Me dio una felicidad y una amistad que nadie en mi vida podría dar. Incluso se dejaba poner gafas de sol para las fotos, para hacer el moñas. Y era un perro que era mi vida. Era mi vida completamente. Hasta se ponía mis gafas, hacía el tonto. El perro más animado y más bueno y cariñoso que he tenido al lado en toda mi vida. Me mordía los calcetines. Cuando era chiquitín, cuando lo adopté yo tenía 2 años, el perro me mordía todo. Las zapatillas se las comía. Todavía recuerdo un día que me compré un chuletón. Un día que me pude permitir comprarme un chuletón que lo guardaba para una ocasión especial. Y ese día llegó cuando encontramos trabajo y fui a cocinarlo. Lo saqué del congelador y mientras dije, bueno, voy a ir tirando la basura mientras se descongela. Cuando volví, recuerdo que no encontraba el chuletón por ningún sitio. Y yo, como loco, me tiré 3 o 4 minutos buscando a ver si estaba dentro de la nevera, si es que no lo había sacado fuera, porque no recordaba qué coño había hecho yo con el chuletón. Hasta que 3 o 4 minutos más tarde me di cuenta de que el perro no estaba por ningún lado. Y dije, coño, ¿y Tyson?
Cuando le encontré estaba escondido detrás del sofá cama el mamón que se había comido el chuletón congelado. No sabía aquel entonces que el perro ya llegaba a la encimera de la cocina y se había subido, se había cogido mi chuletón y se lo había zampado crudo y congelado. El muy mamonazo. Pero bueno, seguimos nuestra vida juntos en solitario e iniciamos una tradición. Desde aquel entonces, para cada vez que llegaban las navidades, que llegaban estas fechas, iniciamos una tradición y es que nos poníamos una corbata y un traje y nos hacíamos una foto para mandar a mi familia de allí en Madrid para felicitarles las fiestas. Y así, año tras año íbamos cumpliendo con la tradición, intentando cambiarnos las corbatas, hacíamos tomas falsas con las fotos donde nos lo pasábamos pipa, a veces nos cegamos por el flash y con muy mala puntería con la cámara pues nos íbamos echando unas risitas. Era un perro que entre algunas de sus perlas dejaba cosas como estas. Este era su aullido. Era una de las pocas cosas que él hacía. Pero además, un día dejamos de estar solos y apareció esta joven perrita. Una perrita que se encontró una amiga por la calle y que necesitaba un hogar. La habían abandonado en un cubo de basura. Así que, mientras la adoptaban y no la adoptaban, decidí que nos la podíamos quedar Tyson y yo para que nos hiciera compañía. Y hicieron muy buenas migas. Esta perrita se llamaba Lisa. Y Lisa y Tyson congeniaron muy bien. Se pasaban todo el día jugando y durmiendo juntitos. Ahí los dos en sus mantitas. Pero la perrita empezaba a crecer y Tyson ya se olía, como veis en la foto, que algo empezaba a crecer por ahí abajo también. Y al de un día la perrita pues se hizo perrota. Y aquí la tenéis. Aquí les tenéis los dos. Esta foto se les hizo un día que estaba cocinando porque les encantaba ver cómo cocinaba. Y a Tyson siempre le ha encantado ver cómo cocinaba, sobre todo por si le echaba algo. Y así fueron pasando y pasando los meses, hasta que un día estos dos sinvergüenzas pues decidieron tener hijos. Y nacieron 8 mini Tysons. Sí, estos 8 pequeñajos. Jamás olvidaré aquel día por la noche que me desperté de madrugada con una especie de gemido débil que no paraba de escuchar de fondo. Y es que la perra se había puesto de parto. Me tiré 6 horas, ese día no fui al trabajo, fingí que me había puesto enfermo, porque la perra estaba pariendo uno a uno todos estos chiquitajos. Y cuando me quise dar cuenta, tenía 8 mini Tysons revoloteando por toda la casa. Bien, finalmente, todos y cada uno de estos pequeñines, que los había de todos los colores a los que cogí bastante cariño, en apenas un mes y medio, todos y cada uno de ellos fueron adoptados por diversas familias que vinieron a cogerlos, que decidieron llevárselos con ellos. Unos chiquitillos que cuando nacieron, fijaros los pequeñines que eran, que me cogían en la mismísima palma de mi mano, y que todos dormían juntitos y pegaditos ahí para coger calor. Los cuidé lo mejor que pude y allí los lancé al mundo. Y finalmente a la mamá, pues también la adoptaron. Y nos volvemos a quedar Tyson y yo solitos otra vez. Y ahí le hice una promesa. Le prometí que algún día dejaríamos de estar solos, y que pasaríamos a tener una familia, que él y yo tendríamos una familia, una mujer que nos quisiera y que tendríamos niños con los que pudiera jugar. Mientras tanto seguimos ahí solos, viajamos a muchos sitios, hicimos nuestro primer viaje a Madrid juntos a visitar a mi familia, después hicimos más viajes como ese, más tarde también hicimos otros más, incluso a la playa nos íbamos, a cualquier otro sitio. Un día completamos uno de nuestros primeros sueños, tener una casa propia. Decidí dejar de pagar alquiler y me compré un pisito, donde nos lo pasamos ahí muy bien los dos juntitos. Y lo estuvimos disfrutando a tope. Ya pasamos a tener de 15 metros cuadrados a tener una casita de 35, con nuestra propia habitación individual para nosotros solos, un salón con el sofá cama para Tyson, un dormitorio en el que nos hacíamos mimitos y muchas fotos y momentos preciosos. Y aquí Tyson seguía aprendiendo y le grabé vídeos como este. ¿Muerto? Muerto del todo. Quieto. Muy bien. Salta. Muy bien. Siéntate. Pata otra vez. Muy bien, campeón, muy bien. Toma, para ti. ¡Hala! De ahí siguió nuestra felicidad. Él y yo seguíamos solo durante años. Pero aún así no paramos de querernos nunca. Siempre con sus posturas para dormir,
Era un perro precioso, cepillándole porque anda que no soltaba pelos, y los seguía soltando. Aún tengo mucha de mi ropa con sus pelos. Tenía su rinconcito en nuestro pisito de solteros, como yo le llamaba, y era un perro que la felicidad y el amor que me ha dado, yo creo que no lo he sentido nunca por nadie en mi vida hasta que nació mi hija. Un perro precioso que ni siquiera se alteraba. Me acuerdo cuando reformábamos ese pisito que nos acabábamos de comprar, ahí le veis, con todas las herramientas por el suelo y demás, con el ruido de las herramientas y todo, él se echaba a dormir todo tranquilito sabiendo que estaba yo aquí al lado. Siempre con sus postureos, con sus caritas y con su todo. Hasta que un día dejamos de estar solos. Conocimos a Dorothy. Y Tyson también hicimos nuevos amiguitos. 3 gatitos. Simba, Biddy y Fly. Simba nos dejó ya hace tiempo, y Biddy y Fly siguieron. Y por primera vez en muchos años, en esas navidades, en nuestra tradición, pasamos a ser 3 en la foto. Y así siguieron pasando los meses y decidí abrirme un canal de YouTube. Eso fue hace pues un par de añitos. Y ahí vemos a Tyson con todo el ordenador nuevo que acababa de llegar y todo. Y este pequeñín de esta foto se transformó en el logotipo del canal. Y por él, que es el que me ha hecho cambiar y ser mejor persona y ser lo que soy hoy en día. Yo me llamo Tyson Online, su recuerdo vive en mí y vive en este canal. Y con él hicimos cosas como abriendo Battle Packs, donde tuvo sus apariciones estelares, y muchísimas más cosas que hicimos juntos. También, por supuesto, fue a la peluquería por primera vez, donde le cortaron el pelo, aunque no le hacía mucha gracia. Estaba un poquito tristón diciendo ¿qué me están haciendo? Aunque luego bien que le encantó. Hola, Tyson. Y finalmente cumplimos otro de nuestros sueños. Le dimos una familia. Una hija con la que poder jugar, pasear y hacer de todo. Y el perro pues seguía su camino, tan contento, tan a gusto, tan feliz, igual que nosotros. La felicidad era compartida. Pero todas las historias bonitas se acaban y al final, pues con mucha mala suerte, el pobre, hoy, 5 de enero de 2018, nos ha dejado. Siempre te querré, amigo, mi hijo, mi chiquitín. Te amo y te echo de menos.